Dios sigue obrando. Y bueno, hoy comenzamos una nueva serie que le hemos llamado No temas. Dile al que está a tu lado, no temas. Y cuando hablamos del miedo, podemos decir que el miedo es tan viejo casi como la humanidad. Y fíjense, ponemos un casi porque realmente en el plan, en el diseño de Dios, no existe el miedo. El miedo es un efecto colateral al pecado del hombre. Si usted lee la palabra de Dios, los primeros 2 capítulos de Génesis, usted puede encontrar la bendición de Dios sobre el hombre. Pero en el tercer capítulo, y usted conoce esta historia, en el tercer capítulo la serpiente, el enemigo, Satanás, viene y siembra una idea en la mujer. Y le dice, oye, como que no puedes comer de todos los árboles. Y ella dice, sí, nomás el del centro no. Porque si como, dice Dios que voy a morir. Y el diablo le dijo, no vas a morir, vas a ser como Dios. Pero interesante, porque ella lo miró y vio que era agradable y lo codició. Y después lo comió y le dio al sonso de su marido también. Y el marido también comió. Y por primera vez en la historia del hombre aparece la palabra miedo. Vamos, Génesis capítulo 3, verso 10. Y dice, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Y tuvo miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El miedo no proviene de Dios. El miedo no está en el ADN de Dios. El miedo no era plan de Dios para nosotros. Pero el pecado acarrea miedo. A mi hija nadie le dijo que era malo tirar algo, pero cuando va y lo tira me voltea y así como. La desobediencia, la maldad acarrea miedo, acarrea inseguridad. Entonces, fíjense, la palabra de Dios nos habla del temor reverente hacia Él. ¿Recuerdan? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero es muy diferente tener un temor reverente a Dios, de honra, de gloria hacia Él, a vivir con miedo. No se vale vivir con miedo. Hay ocasiones que sí nos da miedo. Es una emoción que tenemos, pero no se vale vivir con el miedo. Y les recuerdo, a veces que uno sale a caminar y le sale un perro y uno brinca. ¡Ah! Después se da cuenta que es un chihuahua y le hace el perrillo. Le da vergüenza a uno, ¿no? Cuando se da cuenta que es un perrito chiquito. Pero es muy distinto tener temor a Dios reverente a vivir con miedo. Fíjese, la palabra de Dios nos muestra claramente que Él no nos da un espíritu de cobardía. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y ¿qué? Dominio propio. Dios nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y a veces el temor nos domina, en lugar de nosotros ejercer la autoridad que Dios nos da, en lugar de ejercer el dominio que Dios nos provee por medio de conocer su palabra y del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo nos guía. Y mire, yo no me imagino a mi Dios ni al Espíritu Santo teniendo miedo. Nada es imposible para Dios. ¿Cuál temor? Dios siempre está firme y su Espíritu vive en nosotros. Entonces debemos de tomar esa firmeza y esa autoridad y ese dominio que Dios da a sus hijos y a sus hijas. Y mire, quiero que vayamos a una historia que usted conoce. Es la historia de los 12 espías. Y vamos a Números capítulo 13 y vamos a leer del verso 26 al 33. Usted conoce esta historia. El pueblo de Israel sale del desierto, llega a la frontera en el Jordán y Moisés
manda a 12 espías a explorar la tierra prometida. Ellos salen del campamento de los israelitas y se infiltran entre las tierras que ellos iban a poseer. Y ese es el resultado. Fíjese en el verso 26. Volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de la tierra. Fíjese qué interesante. Ellos salen, cruzan el Jordán, se infiltran entre las tierras, regresan con un informe, y dentro del informe, en sus morrales, en sus mochilas, ellos traen los frutos de esa tierra. Escuchemos qué clase de frutos. Verso 27. Este fue el informe: fuimos al país que nos enviaste, y por cierto, allí abunda leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. ¿Qué abunda? ¿Qué les había prometido Dios? Un lugar donde fluye ¿qué? Leche y miel. Llegan al lugar prometido, llegan a la tierra prometida. Ellos traen pruebas de lo que Dios había dado testimonio antes, diciéndoles que los va a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. Llegan con el pueblo y dicen: miren, aquí están los frutos. Los que fuimos a Israel el año pasado y los que van a ir este año, nos podemos dar cuenta, la miel de dátil que nos dieron allá no tiene comparación, es riquísima. A eso se refiere la palabra de Dios. Y unos dátiles preciosos, unas granadas preciosas. El jugo de granada de allá, me quedé fascinado. Donde parábamos, mi mamá y yo nos comprábamos un jugo de granada, algo rico. Ellos traen los frutos y la gente los está viendo y dice: ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué bonito! La promesa de Dios se cumple. Pero veamos lo que hace el temor o la falta de fe, porque cuando uno teme es porque su fe está fallando en algo. Fíjese el verso 28: pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudadanos son enormes y están fortificadas. Y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Anaquitas no son nacos, mujeres nacas, no. Vimos una anaquita, no. Se refiere a gigantes. Era un pueblo que había personas con alturas gigantes, como Goliat. Dice: vimos ahí gigantes. O sea, primero traen el fruto. Y mire, así en confianza aquí, nosotros escuchamos las promesas de Dios, incluso a veces las vemos cumplidas en nuestra vida, pero luego comenzamos a ver los problemas, comenzamos a ver las circunstancias y nos convertimos igual como esta parte de los espías. Y empezamos a: no, las ciudades son enormes y tienen murallas gigantes. Y hay gigantes ahí, ¿nosotros qué vamos a hacer? Fíjese, primero ven la promesa, pero luego el temor les invade. Verso 29: los amalecitas habitan en el Negev, y los hititas y jebuseos y amorreos viven en las montañas, y los cananeos ocupan las zonas costeras y la ribera del río Jordán. Verso 30: Caleb, un hombre de fe, hizo callar a todo el pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcirse entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que ahí vimos son enormes, hasta vimos gigantes, comparados con ellos parecíamos langostas, así nos veían ellos a nosotros. Qué interesante punto podemos ver aquí. Y a través de esta historia podemos ver 4 resultados que produce el miedo en la vida del pueblo de Dios, porque estamos hablando del pueblo de Dios. Y mire, el primer resultado, para que lo ponga allí en sus notas: el miedo nos paraliza. Diga: nos paraliza.
Como decía Chespirito con el Chavo, nos da la garrotera. Y ahí nos quedamos paralizados. Fíjese qué es lo que pasa. En el verso 30, ahí donde estamos leyendo, primero Caleb dice: vamos y conquistemos la tierra. Podemos con ellos. Un hombre de fe que había recibido una promesa, que le habían dado una porción, que le dijeron: ahí hay una heredad para ti. Mire, nosotros tenemos una heredad tan grande en la palabra de Dios. Tenemos bellísimas promesas. Una promesa que si Dios es conmigo, ¿quién contra ti? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Una promesa donde la Biblia nos dice que no ha visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Encontramos heredad aquí. Cada domingo nosotros hemos estado compartiendo la palabra de Dios, promesas grandísimas. Caleb lo sabía, pero el pueblo abrió su corazón al temor. Y dice: pero los que habían ido con él respondieron: no podremos. ¿Cómo vamos a hacer frente a eso? Eso es más grande que lo que yo puedo soportar. Esto es imposible. Esta situación familiar me rebasa. A lo mejor te rebasa a ti, pero a Dios nada lo rebasa. A lo mejor no lo puedes comprender tú, pero Dios, que sabe todo y que aún no ha perdido el control y que nunca lo perderá, porque para Él es el poder, el dominio, la gloria por los siglos de los siglos. Pero el miedo nos paraliza, nos detiene, aunque vemos las grandísimas promesas. Es más, ellos disfrutaron del fruto. Ellos lo tuvieron en sus manos, lo probaron, lo abrieron, lo olieron. Y a veces nosotros disfrutamos, vemos los milagros y vemos el fruto, pero llega la circunstancia y empezamos a ver ciudades gigantes, problemas gigantes, y nos paraliza y no avanzamos. Fíjese que nosotros nos encontramos que invitas de repente a alguien a servir. Les pongo un ejemplo: ocupamos un maestro de célula. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? No. Y los paraliza. Todo el potencial, todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en usted, toda la palabra que, es más, hay gente que ya se graduó de capacitación, de INSTE, y sigue paralizado. Porque no enfrenta su temor, porque no se anima a salir y tomar la tierra que Dios le prometió. Dios le prometió una tierra donde fluye leche y miel. Es tiempo de tomarla. Mire, segundo resultado del miedo que podemos ver en la historia que estamos leyendo: el miedo hace que perdamos la perspectiva correcta. Verso 33 dice esto: y comenzó a esparcirse entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y comenzaron a decir que la tierra se tragaba a sus habitantes. Por favor, que ellos se miraban como langostas. El pueblo de Dios disminuido. Y mire, cuando nosotros abrimos puerta en nuestro corazón para que entre el temor, en verdad, así vemos las cosas. Vemos el problema con nuestro hijo como un gigante. Vemos la situación familiar como una ciudad amurallada frente a nosotros, que no podemos, por donde la rodeamos es tan grande, porque comenzamos a quitar la perspectiva que Dios tiene y la bajamos a una perspectiva mucho menor que cualquier hijo de Dios. Cuando nosotros llegamos a Dios, yo le platico así rapidísimo. Mi mamá tenía un cáncer y la iban a operar para sacarle el cáncer y aparte uno de sus órganos. Y fue un cafecito de mujeres. Ella llegó ahí, escuchó la plática, al final oraron por ella,
A los 3 días va al hospital, le hacen los preoperatorios y los doctores se dicen: ¿tú no tienes nada? Y mi mamá: no, no, usted no tiene nada. Gloria a Dios. Ella iba temblando. Mi abuelita había muerto de un cáncer. Ella tenía temor, pero alguien le habló de Cristo y alguien se atrevió a decirle que hay un Dios fuerte, vivo, que para Él no hay nada imposible, que sana, que no nomás sana el cuerpo, sino sana el alma y el espíritu y da vida eterna. Y ese Dios tocó su cuerpo y los doctores se quedaron maravillados al ver las radiografías donde ya no existía ese cáncer. Y mire, mi papá tenía SIDA y se hizo no sé cuántas pruebas, pero mi Dios lo sanó. Mi Dios lo sanó. No nomás eso, mi papá le dio transfusiones de sangre a mi hermana. Justo cuando el SIDA se descubre, antes no habían las medidas regulatorias como hoy. Cuando mi papá recibe la noticia, lo que a él lo estaba matando era el temor de ver infectado a su hija y a su esposa por pecados de él. Y cuando fueron a hacerle los estudios a mi hermana, también sale limpia. Porque Dios tiene control. Porque Dios es grande en misericordia, en fuerza. Dios es grande en amor y Él cuida a su pueblo. Aunque la ciudad se vea amurallada, aunque la enfermedad se vea tan grande, nuestro Dios es más fuerte que toda ciudad. Y es más fuerte que todo cáncer, que toda enfermedad, que toda infección. Dios tiene poder y el control. Yo pude ver el rostro de mis papás. Yo era un niño. Yo nomás estaba como expectante a todo lo que estaba pasando. Pero yo pude ver la gloria de Dios en mi familia. Y la sigo viendo hasta hoy. No dejemos que la circunstancia y abrir la puerta al temor que cambie nuestra perspectiva de quién es Dios. Porque Dios aún está sentado en el trono. Y contra Dios no hay nada imposible. Tercer resultado del miedo: nos impide alcanzar el potencial que Dios nos ha entregado. Recordamos el informe, verso 27. Este fue el informe de los espías. Fuimos al país que nos enviaste, y por cierto, ahí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Podemos ver el potencial, podemos ver la promesa, pero el miedo nos impide desarrollarlo. Mire, usted siempre se puede dar cuenta de mi problema que tengo para leer. Y se los digo cada vez que puedo. Es un trastorno que se llama dislexia y cambio las palabras y hay palabras que ni puedo decir. Y yo era ese niño que cuando le tocaba leer, usted sabe, las maestras van así por orden de fila o por orden alfabético. Yo me sabía los dos órdenes. Ya sabía que seguía después de, soy de la O, y sabía, este se apellida como yo. Me aprendía la lista. Y cuando me iba a tocar leer, me daban unas ganas de ir al baño incontrolables. Y yo: profe, otra vez. Y me iba y me quedaba ahí escuchando que pasaran la persona que seguía después de mí. Y cuando ya leía la persona que seguía después de mí, ya llegaba y me sentaba. Y luego: ok, Horacio, como tú no. Y me ponían a leer de todos modos. Leo horrible. Usted no sabe cuántas veces yo leo antes de predicar lo que voy a predicar. Anoche estaba, lee los versículos. Y luego la Biblia se inventa unas palabras bien difíciles. Y como yo estudio la Reina Valera siempre, ¡oh, Dios! Porque me gusta mucho esa versión. Es mi favorita. Sea su favorita también. El miedo me paralizaba hablar en público. Y mire, ahora
por pura gracia de Dios, porque tiene unas ocurrencias muy sabrosas, me dedico a predicar. Y puedo hacerlo delante de mucha gente y en mi célula de jóvenes que son poquitos. Y para mí es lo mismo. Yo siempre estudio y leo y leo y leo antes de lo que voy a predicar, para que usted no se quede así como, ¿qué va a decir? Aunque a veces fallo. Pero si yo dejara abierta esa puerta todavía a ese temor, si yo le hubiera hecho caso a esa enfermedad, pero yo me sobrepongo a eso porque Dios es más fuerte que eso. Y Él me dice, dale, mijo, yo te hice para que predicaras. Yo te puse por profeta a las naciones. Desde antes de la fundación del mundo yo te escogí. Y ahora yo quiero que anuncies lo que yo te diga. Y por eso me atrevo a subir. Porque a Él le place. Porque Él es Dios. Y Él va en contra de toda lógica humana. Y por eso estoy aquí delante de usted compartiendo. No crea que soy bueno en esto. Dios es bueno en esto. Él es el mejor predicador. Él es el mejor maestro. Y yo nomás digo lo que Él me dice que diga. Pero ¿cuántas veces nos paralizamos y no desarrollamos el potencial que Dios sembró en usted? Y mire, si hablamos de potencial, Dios con su palabra hizo los cielos y la tierra. ¿A poco eso no es potencial? De Él mismo creó todas las cosas. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, vamos a separar las aguas, y separaron. Ahora Él te dice, levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Con su palabra Él te da vida. Es tiempo de tomar esa palabra y creer para lo que tú fuiste creado. Tú fuiste creado con un propósito enorme, con un propósito grande, para que seas cabeza y no cola. Dejemos nuestros temores atrás. Es tiempo que nos sobrepongamos en eso, que nos sembremos en la palabra de Dios, que conozcamos sus promesas, que Él va enfrente de nosotros como un guerrero valiente, que Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si Él me defiende, ¿cuál temor? ¿Cuál temor? Y puedes decir, no, sí, porque te va bien. No, a mi familia le fue de la patada. La policía estaba ahí todos los fines de semana. Los gritos eran tan fuertes que los vecinos se asustaban y llamaban a la policía. No me fue muy bien. Pero Dios cambia la historia de cualquier persona. Cuando tú dejas que Dios te ministre, Él cambia la historia de la humanidad entera. Y hoy aquí en Grupo Unidad estamos cambiando la historia del mundo, porque Él vino a trastornar a todo el mundo para que todo el mundo fuera salvo por Él. Esa es la obra de Jesús. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Último resultado del temor. El miedo es contrario a la fe. Cuando usted tiene miedo es porque no está confiando plenamente en Dios. Un hombre de fe no tiene miedo. ¿Recuerda la historia del profeta y su ayudante frente a un ejército que acampaban alrededor de él? El profeta está ahí a gusto, confiado, y su criado está, ahora sí, jefe, ya nos van a acabar estos. Y Dios dice, ábrele los ojos. Y los ojos del siervo fueron abiertos y miró el ejército que estaba alrededor de ellos, que sobrepasaba el otro ejército. Y dice, ¿qué onda? ¿Qué? ¿La piensan armar o qué? Miren, ¿cómo vencer el miedo? Primer punto: habitar en la presencia de Dios y recibir su amor. El profeta habitaba en la presencia de Dios y él miraba a todo el ejército.
Porque una cosa es la presencia de Dios que está en todos lados, pero otra cosa es la gloriosa presencia de Dios, la presencia manifiesta de Dios, la presencia manifiesta de Dios en él. Él podía ver todo el ejército, pero el siervo no lo miraba. Y él dice: Dios, ábrele los ojos, haz mostrarle tu gloria, muéstrale quién eres. Entonces los ojos de él fueron abiertos y la gloria de Dios fue manifiesta y miró todo el ejército. Cuando tú habitas en la presencia de Dios, cuando tú habitas en ese amor perfecto, tú puedes vivir confiado. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, familia, es necesario abandonarnos en la presencia de Dios, habitar en su presencia como familia. Mire, mi niña no le tiene miedo a nada. Tú apagas la luz y ella está bien a gusto. Papá, a gusto. Pero ayer en la obra de teatro, cuando miró al Choy disfrazado, pues el Choy se miraba más feo todavía. Ay, no es cierto, Choy. Y con todos los ensayos ella venía y jugaba con él. Y le dije: ven, vamos con el Choy. Y íbamos con el Choy. Y cuando lo vio le hizo y se regresó y me pidió los brazos. Y la cargué. Y le dije: vamos con el Choy, pégale. Y cuando iba conmigo, como que se animó. ¿Sabes por qué? Porque iba en los brazos de papá. Y en los brazos de papá hay seguridad. En los brazos de papá hay paz. Cuando la llevo a montar y la subo en el caballo a ella solita y la voy jalando, ella confía en su papá y la voy deteniendo así. Va bien contenta. Y cuando el caballo hace me agarra. Y ya sigue sonriendo. Bye. Tira besos. En los brazos de papá hay una paz. Imagínense los brazos de nuestro Padre Celestial. Dice que estamos bajo sus alas. En los brazos de papá no hay enfermedad, no hay problema, no hay situación que Él no tenga control. Abandónese en la presencia de Dios. Confiar en Dios, decide confiar plenamente en Dios. Fíjese, 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Andamos por fe. Y quiero que entienda esto: la realidad es muy diferente a la verdad. Mire, la realidad es que mi familia estaba en un caos, pero la verdad es de que cuando llega Dios, Él pone todo en orden. Como en el Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía. Así era mi hogar, desordenado y vacío. Pero entonces Dios dice: y sea la luz. Y vino la luz y habitó aquí en la tierra Jesús. Y a mi familia la puso en orden. Ahora todos los de mi casa sirven a Jehová. Todos. Porque alguien le hizo caso a Dios. Porque la abuelita de mi mamá, a escondidas de su papá, la llevó y la presentó en una iglesia. Y la promesa vino. Y mire, si antes todos mis antepasados eran alcohólicos y tenían problemas, ¿sabe que en Cristo se cortó con eso? Si antes el divorcio en la familia de parte de mi esposa, todos estaban divorciando, pero ¿sabes qué? Ahora en Cristo se cortó eso. Porque en Cristo son hechas todas las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron. Ahora podemos disfrutar
el amor de Dios. Así que atrévase hoy a creerle a Dios y a vivir por fe. Y dejemos los temores e intercambiémoslo por esa paz que Jesús nos promete. Una paz, no como el mundo la da. El mundo te puede dar paz a través de tu estabilidad económica, a través de tu estatus social, de tu casa, pero la paz de Jesús sobrepasa todo eso.